Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 34 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 26 de noviembre del 2020. Bueno, esta es nuestra última clase. Tenemos planificado un ejercicio que aglutine, sí, gran parte de lo avanzado en la materia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer básicamente es plantear un ejercicio que englobe gran parte del conocimiento y gran parte de los cálculos que nosotros realizamos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio y lo que vamos a hacer es que hay una metodología que me gusta a mí, que es plantear el ejercicio junto con ustedes. De esa manera, ustedes entienden qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a resolverlo, ¿no? Nos vamos a esperar un momentito más a que algunos más estén conectados. A ver, ¿cuántos tenemos? Ya, 10, generalmente son 30 y algo. Vamos a esperar un poquito más. Ya, entonces, ahora sí. Ya tenemos 14. Entonces, iniciamos. Vamos a plantear un pequeño ejercicio. Les voy a compartir el Excel. Entonces, lo vamos a plantear aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente ejercicio. Vamos a tener los siguientes datos. Bueno, no necesitan verme, así que lo voy a apagar el video. Vamos a tener una empresa exportadora, ¿sí? Que tiene las siguientes características, ¿sí? Tiene básicamente un contrato, ¿no? Para exportar y la demanda, ¿sí? En función de los años, es año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. La demanda es de 1000 unidades, 1200 unidades, 1400 unidades, 1500 unidades, 1600 unidades. ¿No? A esta empresa tiene un costo variable unitario, ¿sí? De 10 bolivianos. Tiene un precio como exporta, ¿sí? De $3. El tipo de cambio es igual a 6.96. Ya vamos a definir después el costo fijo es de 1000. Perdón, le pondremos de 2000. Entonces, este es el planteamiento.
Tenemos esta demanda. Tenemos estos datos. Lo que tenemos que hacer es calcular los beneficios. Sí, esa es la primera pregunta. La pregunta 1 es calcular los beneficios. La pregunta 2 es considerando el año 2, cuánto tuviera que ser el tipo de cambio, indirecto para que la empresa tenga beneficios igual a 0. Esa es la pregunta 2. La pregunta 3. Si tuviera que permutar el flujo de los beneficios por un flujo de 5.000 bolivianos anuales por 5 años al 10%, ¿sería justo o no? Esa es la pregunta número 3. La pregunta número 4. Si el precio es fijado por, mejor, si el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio tiene variaciones de devaluación del 10%, ¿en qué momento convendría firmar un contrato de opción financiera donde el tipo de cambio sea 5 bolivianos por dólar y la prima $0.10 de dólar, ¿sí? Entonces tenemos esos 4 ejercicios. ¿Ubican cómo se puede resolver?
Más o menos así va a ser su examen, pero va a depender, como siempre, del número de carnet, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar con la resolución de este ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ir resolviéndolo directamente aquí en Excel. ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios? Ninguna. Bueno, pasamos al primero. Calcular los beneficios. Los beneficios van a ser básicamente ingresos menos costos, ¿no? Vamos a calcular los beneficios con una situación normal, donde tendría ventas, costos variables, costos fijos, y eso me daría el beneficio operativo, ¿no? Entonces, las ventas vamos a tener que es igual a las 1000 unidades multiplicado por los $3 multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, fíjense, estaríamos percibiendo 20.880. ¿Sí? Luego vamos a ir arrastrando. Voy a apretar F2 para que puedan ver. ¿Sí? Seguimos trabajando con diferente demanda. Estamos trabajando como si el precio, o perdón, como si el tipo de cambio fuera constante, ¿no? Eso es lo que vamos a recibir. El costo variable va a ser igual a 10 bolivianos multiplicado por la demanda. 10.000. No, algo no he fijado aquí. La demanda es B14. C16 tendría que estar fijado. Ahí. Y costo fijo es igual a 2000. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, aquí estaríamos resolviendo el primer cálculo. Determinando el beneficio. Ingresos menos costos. Ahí está. Esa sería mi tablita de beneficios. Y ese sería el resultado. Entonces, ya tengo la 1 resuelto. La 2, considerando el año 2, dice cuánto tuviera que ser el tipo de cambio indirecto para que la empresa tenga beneficios igual a 0. Entonces, fíjense, los costos son 14.000, ¿sí? Los costos son 14.000. Tuviera que alcanzar un precio, ¿sí? Entonces, nos centramos solo en el año 2. Entonces, año 2, esta es la pregunta 1 y esta es la pregunta 2. En la pregunta 2 tenemos costo variable del año 2, son 12.000. Costo fijo del año 2 son 2.000. Por lo tanto, negativo por ahora tenemos en costos 14.000. Tenemos que encontrar un precio. Sí, ojo, el precio sigue siendo en 3, ¿no? Entonces, fíjense, el precio es 3. Ya lo vamos a poner aquí al costado, un momentito. El
precio es igual a 3. Ojo, dólares. El tipo de cambio $6,96. Un momentito, ¿qué ha pasado aquí? Ah, bueno, está bien. C14. C14, sí estamos bien. Ya, entonces aquí, en el año 2, continuamos. Los ingresos, ¿no? Los ingresos van a ser igual por la cantidad. Ahí hemos determinado. Ahora, fíjense, lo que yo tengo que hacer, modificar el tipo de cambio hasta que me dé 14,000. Se puede hacer vía regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí directamente podemos utilizar el solver o podemos hacer por regla de 3. Lo vamos a hacer por regla de 3. Entonces, la solución sería de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a habilitar el marcadorcito. Sí, entonces, lo que yo tengo que hacer es resolver una ecuación donde 14,000 me tiene que dar la multiplicación del precio, que es 3, multiplicado por, no, vamos a multiplicar por el tipo de cambio y también multiplicado por las unidades. Las unidades son 1200 y multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos salga el tipo de cambio? Básicamente despejar, ¿no? Queremos 14,000 dividido entre 3 por 1200. Y ese sería el tipo de cambio que permitiría lograr directamente el resultado, ¿ya? A ver si me lo calculan y me dicen cuánto sale, o mejor lo hago yo. 14,000, aquí tenemos la calculadora. Un momentito, voy a activar el ratón. No se ve. ¿Cuánto? 14,000 dividido entre 3 por 1200. Entonces, el tipo de cambio sería 3,88, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a probar en el Excel. ¿Este no es 12,000? ¿La demanda es 12,000? No. La demanda es 1200. Ahí. Ahora, 14,000, ¿de dónde está saliendo 14,000? Del costo fijo más el costo variable, ¿no? Entonces, fíjense, el resultado a mí me sale 3,88889. Aproximadamente, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tendríamos el beneficio igual 14 menos 12 menos 2, 0, ¿no? Un poquito los decimales. Ya. Entonces, continuamos.
Sí, ese sería el cálculo, lo voy a borrar. Aquí tendríamos la solución. Luego, tenemos el ejercicio número 3. Dice, si tuviéramos que permutar el flujo de los beneficios, si tuviéramos que permutar el flujo de los beneficios por un flujo de 5.000 anuales por 5 años, ¿sería justo o no? Entonces, le vamos a añadir esta pregunta. ¿Cuánto se tendría que pagar o cobrar para nivelar la permuta? Entonces me voy a insertar aquí un poquito para añadir esa parte. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calcular el valor actual neto de este flujo y compararlo con el valor actual neto de un flujo de 5.000, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer responder considerando el año 3. Entonces, ¿qué estamos considerando? Que el año 3 se va a realizar esa compensación, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Flujo de caja de la empresa. Entonces, el flujo de caja de la empresa va a ser este valor versus el flujo a permutar. Entonces, el flujo a permutar es 5.000 para todos los años. Entonces, yo les muestro estos dos flujos y la pregunta es, ¿quién tendría que pagar a quién para realizar la permuta? A ver. ¿Quién tendría que pagar para que la permuta sea justa? A ver, me lo anotan en el chat, así creo que...
Nada. ¿Ninguna idea de quién tiene que pagar? ¿A quién? Bueno, ahí creo que está la respuesta. El segundo, ¿sí? El poseedor del flujo de los 5.000 tendría que compensarle a la empresa, ¿sí? El monto de dinero para básicamente igualar o hacer justa esta permuta, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular esta permuta, ¿sí? Y tenemos que determinar que sea justa en el periodo 3, fíjense, considerando el periodo 3. Entonces, lo vamos a resolver de manera manual. Uy, no era eso. Era clic derecho, insertar, no eliminar. Ahí, me echo espacio. ¿Por qué razón me echo espacio? Porque quiero calcular el flujo. Quiero calcular el valor equivalente del flujo, ¿sí? Entonces, ¿a cuándo queremos llevar el flujo? Queremos llevar a este periodo 3, ¿no? Porque vamos a comparar si es equivalente o no en este periodo 3. A ver cuánto se tendría que aumentar, ¿no? Entonces, considerando este periodo 3, voy a poner aquí lo que voy a hacer. Voy a tener los valores en el periodo 3. Entonces, recuerden que yo, utilizando la fórmula del valor actual neto o la fórmula de interés simple e interés compuesto, yo tengo que movilizar los flujos de caja, ¿no? De un año a otro. ¿Ya? Entonces, voy a ir actualizando y capitalizando para poder llegar a ese. Entonces, el flujo número 3 no requiere capitalización, se mantiene constante. ¿Ya? Posteriormente, el flujo número 2 es necesario capitalizar, ¿no? Es decir, llevar una capitalización, estaríamos hablando de, bueno, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está mi menú de lapicitos? Ahí está. Entonces, capitalizar sería llevar hasta el periodo 3, ¿no? Entonces, vamos a hacer la capitalización y tendríamos, estamos trabajando, ojo, fíjense que estamos trabajando al 10%, ¿no? Estamos trabajando al 10%. Entonces, aquí, este flujo a llevarlo al año 3, tendríamos que va a ser igual a este valor multiplicado por 1 más 0,10. O sea que esos 11.056 valen 12.161. Ahora, ¿cuánto valen los 8.880? Valdrían igual a los 8.880 multiplicado por 1 más 0,10. Sí, todo esto ahora hay que buscar en el teclado de la computadora el sombrerito que lo eleva al cuadrado, ¿no?
O directamente podría ser por 1 más 0,10. Listo. Ahí tendríamos, ¿no? Entonces, estos 8.000 equivalen a 10.744. Entonces, continuamos. Vamos a tener que estos valores que los tenemos acá, ahora tenemos que actualizarlos. Es decir, vamos a tener los 14.320 dividido entre 1 más 0,10. Damos paréntesis, enter. Entonces, esos 14.000 equivaldrían a 13.018. Posteriormente, aquí tendríamos igual a los 15.000 dividido entre, abro paréntesis, voy a abrir doble paréntesis porque voy a primero poner 1 más 0,10 multiplicado, vuelvo a ver paréntesis, 1 más 0,10. Cierro paréntesis y tendría ahí que esos 15.000 valen 7.003, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer la sumatoria de todo esto. Este flujo en el periodo 3 equivale a 56.160. Por lo que ahora toca hacer es actualizar el flujo de los 5.000 o el flujo número 2 para encontrar su valor en el periodo 3. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento una vez más para que lo entiendan. Estos 5.000 valen 5.000. Estos 5.000 valen a... Estos 5.000 por 1 más 0,10, porque estamos evaluando el flujo al 10%. Me he equivocado. Aquí E48 por aquí se ha puesto un 8, era 1 más 0,1, ahora sí. Equivalen a 5.500. Este otro monto equivaldría a los 5.000 por 1 más 0,10 multiplicado por 1 más 0,10. Cerramos paréntesis. Entonces, estos 5.000 equivaldrían a 6.050. Sí, posteriormente lo que debemos hacer es, debemos actualizar estos 5.000 de aquí dividido entre, abro paréntesis, 1 más 0,10. Ahí está. Y finalmente el último flujo. Dividido entre, doble paréntesis, 1 más 0,10 multiplicado por 1 más 0,10. Damos paréntesis, ahí está. Uy, otra vez me he equivocado. Ah, pero sí, ahora acepta, la corrección está adecuada, listo. Tenemos estos valores, los sumamos y ahora encontramos la diferencia.
los 25.000 menos los 56.000. Esto tendría que pagarse en el periodo 3 para compensar, ¿sí? Y para equilibrar directamente el flujo. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Bueno, vamos por la otra pregunta. Si el tipo de cambio tiene variaciones de devaluación del 10%, ¿en qué momento convendría firmar un contrato de opción financiera donde el tipo de cambio, ¿sí?, sea 5 bolivianos por dólar y la prima 10 centavos por dólar? ¿Ya? Básicamente la respuesta es sencilla. Si devaluamos 10%, ¿sí?, la devaluación estaría provocando que se tenga que pagar mayor cantidad de bolivianos por dólar, ¿no? Estamos vendiendo, entonces, si nosotros estamos vendiendo, queremos que nos paguen la mayor cantidad de dólares. Si estamos iniciando en 6.96 de tipo de cambio, ¿dónde está? ¿Dónde dice? Espera un momentito. Aquí, ¿no? Estamos trabajando con un tipo de cambio 6.96. Si nosotros vamos a tener una devaluación del boliviano, el boliviano va a pagar más, digamos 7, 8. Eso como empresa, si fuera, hemos dicho que es una empresa exportadora, le convendría, ¿sí? Le convendría que haya devaluaciones y en ningún momento firmaría un contrato de opciones financieras. Por lo tanto, la pregunta, ahí la respuesta debería ser en ningún momento, ¿sí? Luego vamos a ir ampliando un poquito más. Entonces, la misma pregunta. Bueno, es ahí nomás. Que sería la pregunta número 5. Y no vamos a hablar de evaluación, sino vamos a hablar de apreciación, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de devaluación, sino de apreciación. Ahora, pregunta, ¿conviene o no conviene según lo que ustedes han visto? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, ahora sí, ¿no? Calcular las devaluaciones, es decir, modificar el tipo de cambio con devaluaciones de 6.96. Para eso tenemos que elaborar nuevamente nuestro flujo de caja, ¿no? O nuevamente nuestros beneficios. O directamente aquí hacer el cambio para ir viendo en qué momento sería conveniente. Entonces, vamos a cambiar. Sí, cuando les pregunto aquí, ¿en qué momento convendría firmar el contrato de opción? Obviamente no vamos a firmar un contrato de opción para todas las gestiones o un contrato de opción por gestión, no, directamente en un momento dado, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar
Con este mismo flujo, voy a copiarlo. Ya, entonces, copiamos este mismo flujo, pero en vez de tener el 6.96, voy a ir devaluando, o perdón, voy a ir apreciando la moneda, ¿no? Aquí me dice. Tengo que apreciar la moneda en 10%. Entonces, para apreciar la moneda en 10%, creo que hay alguna pregunta. Ah, no. Entonces, vamos a tener este 6.96 multiplicado por 0,90. Entonces el tipo de cambio llegaría a 6.26, 5.63, 5.07 y 5.56. Entonces, viendo esta relación de tipo de cambio, ¿en qué momento creen ustedes que sería conveniente firmar la opción? ¿O desde qué punto ven conveniente firmar la opción financiera? A ver, los escucho. ¿Nada? ¿Ninguna idea? Bueno, entonces yo les explico, dada su ferviente participación, tendríamos que nosotros estuviéramos realizando, ¿dónde está la pregunta? ¿En qué tipo de si el tipo de cambio tiene variaciones de apreciación, en qué momento convendría firmar una opción financiera? Obviamente que la opción financiera de la que estamos hablando, me perdí. Aquí, ¿no? Este es el valor clave, el tipo de cambio. Entonces, si yo tuviera que firmar una opción financiera, firmaría una opción de venta. Ojo, pero no una opción de venta de productos, ¿no? Sino una opción de venta de divisas. ¿Dónde? ¿Qué voy a plantear? Aquí estoy teniendo ya un valor más bajo, ¿no? Entonces, en este caso, puedo seleccionar este punto como el más conveniente, ¿sí? Ahí. Este es el punto más conveniente para realizar un contrato de opciones. Ahora sí, les pregunto, ¿qué etapas se siguen? Ya, entonces, perdón, les decía, aquí tenemos este 4,56 que es menor al 5 y las etapas que tenemos que seguir nosotros para determinar si es conveniente o no la opción de venta que tenemos es
directamente ver los tres escenarios, ¿no? Los tres escenarios. Entonces, vamos a ir calculando cada uno de los escenarios para que directamente podamos decidir si conviene o no conviene, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, la demanda, que es de 1600. Posteriormente vamos a tener el precio, ¿sí? El precio sigue siendo $3. El tipo de cambio sería igual a este monto, ¿no? Entonces, esta situación que está planteada aquí, ¿sí? Donde también vamos a tener el costo fijo de 2000 y el costo variable de 10, lo que yo tengo que conocer es qué va a pasar en este escenario, ¿no? En este escenario, que sería un escenario, podríamos definir este escenario sin contrato, ¿no? Sin contrato, esto es lo que pasaría. Y sin contrato tuviéramos la siguiente resolución o siguiente cálculo de los beneficios. Tendríamos ventas, que va a ser igual a la demanda multiplicado por el precio multiplicado por el tipo de cambio. Perdón, aquí teníamos una pregunta. Bueno, después la resolvemos. Ya, entonces aquí tengo que las ventas son 21.000. El costo variable va a ser igual a 1600 multiplicado por 10. El costo fijo va a ser igual a los 2000. Entonces ahí tengo el beneficio. El beneficio es igual a 21.000 menos 16.000 menos 2.000. Ahí tendríamos un beneficio de 3.118. Luego tenemos que calcular lo mismo, pero con contrato en este caso. Fíjense lo que va a pasar con contrato. Vamos a tener ventas a cuánto se va a vender. En este caso, con contrato, voy a copiar esto. En este caso, con contrato, tenemos lo siguiente. El tipo de cambio ya no va a ser 4.56 que estaría ganando el mercado. Nosotros tendríamos la opción de comprar, o perdón, la opción de vender a un tipo de cambio de 5 prácticamente. 5 bolivianos por dólar, dice, ¿no? Ahí, entonces le ponemos 5. Ahora sí, calculamos los beneficios. Vamos a tener, ojo, ejerciendo el contrato, ¿no? Voy a tener la demanda multiplicado por su precio y por el tipo de cambio. Ya posteriormente vamos a tener el costo de ventas. El costo de ventas es igual a
10 multiplicado por 1600, lo que es 16.000. Costo fijo, el costo fijo ya sabemos que se mantiene en 2.000. Se tendría como gasto la prima. Sí, la prima hemos dicho que va a ser, déjenme revisar, la prima de 10 centavos de dólar. Entonces, la prima es de 0,10 centavos de dólar que van a estar multiplicándose por el tipo de cambio para volver esos 0,10 centavos en bolivianos, ¿no? Ahora tengo que calcular la cantidad. Por lo tanto, multiplico por 3 y por lo tanto multiplico por 1600. Y esto recién me daría la respuesta de los beneficios. Entonces, mis resultados serían 24.000 menos 16.000 menos 2.000 menos 2.400. Entonces, fíjense el beneficio. Aquí es 3.600 y aquí es 3.900. ¿Es conveniente realizar el contrato? No, no es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora directamente es determinar si le conviene o no le conviene. Básicamente, no le conviene firmar un contrato. ¿Por qué razón? Creo que aquí la prima es alta, ¿no? Estamos multiplicando 0,1. O bueno, podemos calcular estos beneficios sin la prima, ¿no? Y luego calcular la prima. Pero la prima sería lo siguiente. Vamos a hacer cuadrar la prima. Tendríamos igual a un 0,10 centavos por unidad. ¿No? Ay, bueno. Multiplicado por 0,10. Estaría gastando básicamente en esto $160. Como el tipo de cambio es fijo, tendríamos, o va a ser fijado, 160 por 5 y multiplicado por el número de unidades, ¿no? Esa sería la prima que se va a pagar, 2.400. Entonces, considerando esta prima de 2.400, la empresa sale perdiendo firmando el contrato, ¿sí? Por eso es que tenemos que determinar siempre cuánto es la prima y cuánto no es, ¿no? Porque en este caso, con esta prima, fíjense, la diferencia de 3.600 a 3.900 son 318, ¿sí? 318 adicionales es firmar o es tenerlo sin contrato y esos 18 adicionales es tenerlo con contrato. Entonces, aquí básicamente a la empresa no le conviene tener una opción, ¿no? Ya. Entonces, estimados, ¿hasta ahí alguna duda?
Bueno, entonces, como hemos calculado todo esto, ya tendríamos cuál es la solución, ¿no? Bajo ninguna circunstancia conviene, y como les estaba explicando, la diferencia entre uno y otro son 318. Si en el caso de firmar un contrato de opción no se pagara prima, ¿sí? Y solo se ejercería la opción o como un contrato futuro que venció, sería más rentable el que tiene el documento o el que tiene el tipo de cambio, ¿sí? Ya, ¿alguna duda más sobre estos ejercicios? ¿Alguna duda sobre estos ejercicios? Bueno, aquí un momentito, me faltaba algo. Hemos determinado aquí el tipo de cambio, ¿no? Esa es la pregunta 2. Si tuviera que preguntar, no, ¿dónde está? No, aquí. Habíamos hablado del tipo de cambio directo. Ya. Entonces, ¿cuánto es el tipo de cambio directo? Aquí hemos calculado el tipo de cambio, ¿no? Y nos pregunta cuánto tiene que ser el tipo de cambio indirecto. Por lo tanto, vamos a tener igual al 3, que es el tipo de cambio, multiplicado, ya, multiplicado, o perdón, en este caso tengo estos 3 punto algo, tengo que dividirlo entre, a ver, para hallar el tipo de cambio indirecto, generalmente lo que hago es dividir 1 entre el valor del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio sería 0.2571. Bueno, estimados jóvenes, eso era lo que se tenía planteado para el día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda sobre el examen. Ya, yo sí tengo algunas recomendaciones. Sí, vamos a tener el examen. Déjenme ver. Ustedes son como los que van a dar el jueves 3. Entonces, el jueves 3 tenemos examen con ustedes. Tomen las siguientes precauciones. Paguen su cuota. ¿Sí? En caso de reprobar, paguen su cuota con 72% de, o perdón, paguen si tuvieran segunda instancia, paguen su segunda instancia con 72 horas de anticipación. Ahora, en caso de no haber llegado a 41, ¿sí? Eh, si han llegado a 41, están habilitados para dar segunda instancia. En caso de que hayan llegado a 40 también. Si solo tienen 39 puntos o menos, no están habilitados para dar segundas instancias, ¿no? Y en el peor de los casos, si es que se probaran, tomen en cuenta que eh, tienen opción a un examen de mesa, ¿no? Entonces pueden considerar esa parte. Ya, entonces recuerden que no hay clases, ya esta sería nuestra última clase y quiero mostrarles una pequeña presentación para motivarlos. Yo sé que los he visto últimamente, los he sentido muy compenetrados en la materia, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a compartir una pequeña función que es
momentito. Como esta es una de sus últimas clases, no quiero yo que se vayan sin motivarles un poquito. Entonces, voy a compartir lo siguiente. Entonces, estimado estudiante de la UNICEN, ¿hay algo que te molesta o te preocupa? ¿No? ¿Hay algo que los inquieta? ¿Hay algo que los mueve? ¿Hay algo que los hace sentir incómodos en su vida normal? Quizá les fastidia estudiar, ¿no? Estamos nosotros más o menos similar a estas condiciones, así cada uno frente a su computadora tratando de aprender. Y la pregunta es, ¿les fastidia estudiar? ¿Están conformes con lo que están haciendo o bueno, o quisieran algo más? Dense cuenta que en algunas otras regiones del mundo, como el África, no hay pizarra, no hay pupitres, ¿no? Acceden a una educación muy básica. Entonces, al tener una educación muy básica, nunca pueden salir de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, es muy importante aprovechar ahí los recursos que tenemos. Posteriormente, dice, ¿odias las verduras? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque vivimos en una sociedad muy consumista, donde se han convertido las personas en consumidores de comida chatarra, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que esa comida chatarra que ustedes consumen puede ser lo menos saludable y lo más caro para una región o una economía, ¿sí? Porque consume varios recursos, ¿no? Ahora, fíjense, no hay por qué quejarse. Incluso creo que hay que considerar volverse un poquito mejor alimentado. ¿Por qué razón? Para estar mejor, ¿no? Y también podemos hacer una comparación, ¿no? Fíjense ahí la foto de abajo, es una fila para una olla común donde, bueno, si digamos llegó, se hizo tu fila y no alcanzó la comida, bueno, te quedas sin comer ese día, ¿no? Y hay algo que a mí siempre se los menciono, me sorprende mucho ver a personas, ¿sí? Que se encuentran obesas, por decir de alguna forma, y se sienten pobres. En Cochabamba generalmente, ¿no? Dicen, yo soy pobre y tienen alimento por demás y por eso están gorditos. Hay que recordar que cuando se tiene una línea de pobreza muy baja, básicamente la alimentación es eh, el único aliciente, lo único bueno, ¿no? que se tiene. Posteriormente, ¿qué más? Viven a dieta, son de esas personas que piensan en enflaquecer un kilito, incluso hay gente que se lo pone como objetivo de fin de año, ¿no? Y nuevamente volvemos a ese tema que hay que estar bien alimentado y no significa comer puros frituras, ¿no? Ahí, como dice, ellos mueren a dieta. Lo que se está haciendo ahí es medir el índice de Pignet, ¿no? El índice de Pignet mide la masa corporal que tiene una persona en función a una serie de medidas. Entonces, ahí podemos ver que, bueno, el índice de Pignet de esa persona que se está midiendo ahí, de esa niñita africana, es penoso, ¿no? Les molesta la sobreprotección de sus padres. Deben existir todavía algunas personas que están viviendo con sus padres
y andan como que molestos, como que no les agrada, ¿no? Pero dense cuenta que hay otras regiones del mundo donde tener padres básicamente es un lujo, ¿no? Posteriormente, se aburren con los mismos juegos. ¿Por qué hablo de esto? Porque básicamente noto que gran parte de las personas se compran un buen celular, pero no es para pasar clases, es para jugar, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que aprovechar básicamente todo lo que tenemos y hay que utilizar bien nuestros recursos, ¿no? Te compraron Adidas y tú querías Nike, obviamente aquí estamos hablando del consumismo. Y hay personas que consumen exageradamente y viven consumiendo y van a aprovechar este Black Friday para comprar la mayor cantidad de cosas que puedan, sin darse cuenta que, bueno, eso es como tratar de llenar un vacío que seguramente deben tener, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, no solo, no importa qué marca de zapatilla utilices, sino demuestras tu creatividad, ¿no? En los momentos de carencia es donde uno muestra lo que vale. Ya, continuamos. ¿Te fastidia que te manden a dormir? No creo que sea el caso, ¿no? Ya son un poquito más grandes ustedes, pero quiero que vean ahí esa realidad que hay personas que básicamente no van a despertar y esto en nuestra sociedad lo damos por sentado que nuestra vida es como si fuera una vida eterna, ¿no? Luego, la pregunta es, ¿todavía algo les sigue preocupando? ¿Hay algo que todavía les sigue molestando, incomodando, haciendo ver mal, haciendo sentir mal? Tomen en cuenta otras realidades. En este caso les he mostrado un parámetro muy alejado, ¿no? De lo que realmente vivimos. Aquí, ¿por qué he puesto actúa? Sí, porque esto que vemos aquí es el premio, es una fotografía al premio Pulitzer. ¿Y cómo se ha dado este premio Pulitzer? Este tipo que estaba frente a su cámara ha visto a un niño desnutrido ahí y un cuervo que ya, bueno, un buitre y que ya le estaba echando el ojo, ¿no? Y como los buitres son carroñeros, matan presas débiles o simplemente esperan que a los animales mueran para comérselos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha sacado esta foto y la persona que ha tomado la foto luego ha publicado su foto como arte. Y resulta que en esas publicaciones lo han elegido ganador del premio Pulitzer. El premio Pulitzer es como los Oscar. Los Oscar es para los actores, ¿no? El premio Pulitzer es para los periodistas. El premio Nobel es para los científicos, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué ha pasado? Le han dado el premio, obviamente tenía una remuneración económica y luego de haberse hecho famoso el que ha tomado la foto, ¿sí? Ha entrado, o como ya era famoso, ha entrado en conferencias de prensa y le han hecho una pregunta. ¿Y qué has hecho por el niño después de tomar la foto? Y resulta que este fotógrafo solo se ha encargado de tomar la foto. Entonces ya asumimos cuál ha sido el destino del niño, ¿no? Del niño o niña que teníamos ahí. Entonces, al haber realizado ese acto y que todos le preguntaran sobre el tema, ese ganador del premio Pulitzer ha decidido suicidarse, ¿no? ¿Por qué? Por una simple razón. No ha actuado, no ha realizado, no ha aprovechado el poder que tenía en sus manos para actuar. ¿Ya? Entonces, esto como recomendación porque ya están ustedes culminando su carrera, prácticamente mañana tendrían sus últimas clases, pero quiero que vayan por el mundo queriendo un poquito más, ¿no? Sobre todo, fíjense este mensaje. Si no aprovechaste
tus recursos al máximo, no mereces ser ingeniero financiero. ¿A qué me refiero con aprovechar los recursos al máximo? Cualquier gasto que hayas realizado, tienes que haberlo recuperado y tienes que haberlo aprovechado. Por ejemplo, ustedes pagan sus clases, ¿no? Y que no aprovechen sus clases, bueno, allá ustedes. ¿Y qué más pongo como mensaje ahí? Si no intentas ser mejor, no mereces ser humano, ¿no? El ser humano es un ser que se distingue por querer ser mejor cada vez. Y finalmente tengo ahí un mensaje importante. El que hace algo que no ama está desperdiciando su vida. Y se te acaba el tiempo y no puedes ir a comprar tiempo, ¿no? Y último mensaje, la vida va para abajo. ¿A qué me refiero con que la vida va para abajo? Sí, me refiero a que básicamente, y fíjense que ahora, bueno, hay algunas cosas que mejoran como la tecnología, ¿no? Porque el Zoom creo que ya nos ha habilitado por fin, cuando ya se han acabado mis clases, por fin el Zoom me ha habilitado una sesión extra larga donde yo puedo dar clase el tiempo que quiera, ¿no? Entonces ahí se me ha habilitado, entonces lo estamos aprovechando, pero el mensaje que quiero darles es que la vida va para abajo, ¿sí? La vida va para abajo, ustedes están en la cúspide de su vida, ¿sí? 23, 24 años es la cúspide de la vida. Posteriormente a eso mueren más neuronas de las que se crean, van a perder flexibilidad, van a perder masa muscular, van a perder resistencia, van a perder capacidad de aprender, van a tener exceso de peso, es lo normal. A medida que aumenta la edad, el peso va haciéndose mayor. Por lo tanto, si no aprovechan lo que tienen y no viven el momento, están desperdiciando gravemente su vida. ¿Por qué? Porque la vida, como les digo, va para abajo. ¿Sí? Es muy poco probable que ustedes sigan estando mejor. Su salud se va a deteriorar, todo se va a ir deteriorando de a poco. Es un proceso lento, pero de aquí, desde ese punto en que están ustedes, comienza la bajada. O sea que hay que aprovechar al máximo sus vidas. ¿Y cómo se puede aprovechar al máximo sus vidas? Cumpliendo con sus objetivos, ¿sí? Entonces, estimados estudiantes, vamos a dar por culminadas las clases de la materia Finanzas Internacionales. Por favor, estudien para su examen. Va a ser vía Moodle. Ese día lo van a tener en la plataforma. Tomen en cuenta que no se olviden pagar, ¿sí? Estaríamos quedando ahí. Tengan muy buenas noches y que disfruten provechosamente su fin de semestre, ¿sí? Y aprovechen sus vacaciones, no mucho, por favor, porque el siguiente semestre tienen que presentar y defender su perfil seguramente en febrero para poder iniciar sus trabajos de grado. Si se atrasan, bueno, posiblemente lo que pasa muchos semestres es que los que elaboran sus proyectos no alcanzan a entregar y se posterga un semestre más y son 1.000 bolivianos más, ¿no? Donde no estarías aprovechando tus recursos, ¿sí? Entonces, tengan muy buena noche, estimados estudiantes. Vamos a quedar ahí. Uy. Gracias, Lice. Bueno, chao, chao. Hasta el examen.